Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué minuto van a ver esta primer clip de Peritaje Social Sin Filtro, debate que transforma la práctica. Es un espacio que TS Consultora Creciendo ha construido para repensar el rol del trabajo social forense y en especial respecto al peritaje social. En esta ocasión vamos a discutir una temática bastante interesante denominada objetividad y subjetividad en el peritaje social. Para esta ocasión hemos invitado a Rubén del Moro, trabajador social argentino. Él es perito oficial en trabajo social en el Ministerio Público del Poder Judicial en Buenos Aires, Argentina. Ha participado en diversos cursos, congresos, participaciones en YouTube, en distintos canales. Es autor de diferentes libros, bastante interesantes. Y quien les habla, Osvaldo Alarcón Enrique, trabajador social de Chile, que vamos a compartir y discutir esta temática que esperamos que sea de gran utilidad para todos ustedes, para generar discusión también. Así que vamos a revisar el programa. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a ver la presentación, una presentación teórica, una breve contextualización, digamos, para poder ver cómo vamos a comprender el concepto de objetividad en las ciencias sociales, cómo vamos a entender la subjetividad inherente al trabajo con familias, cómo vamos a comprender la neutralidad profesional. Eso lo vamos a ver hoy día. Vamos a ver también un panel de discusión con Rubén, donde vamos a discutir respecto a cómo manejamos los sesgos personales, cómo podemos evitar la influencia de la historia personal del perito, y también vamos a discutir un poco del equilibrio entre la empatía y el distanciamiento profesional necesario en la labor pericial. Y finalmente vamos a discutir algunos análisis de situaciones desafiantes como casos prácticos y estrategias de manejo de la neutralidad. Iremos intercalando esta actividad. Algunas cosas las voy a hablar yo y otras va a hablarla mi colega Rubén. Vamos a partir entonces con el concepto de objetividad en las ciencias sociales, que lo voy a hacer yo. Así que vamos a iniciar. Entonces, lo que vamos a conversar ahora es el concepto de objetividad en las ciencias sociales. Ustedes recordarán en esas clases de pregrado que nos aburríamos, digamos, de la metodología de la investigación, que muchas veces veíamos de que se hizo que las ciencias sociales parten tratando de repetir los modelos de las ciencias naturales o las ciencias biológicas, digamos, a través de ese método científico, tratando de objetividad, tratando de que uno estaba separado del objeto. Había un sujeto conocente y estaba el objeto por conocer. Y nosotros teníamos que acercarnos a ese objeto para poder describirlo en su particularidad y luego unirlo y enlazarlo con otros elementos que están en su contexto. Y así nosotros nos acercábamos a las familias para intervenirlas desde una posición que nos permitiera una distancia con ellos para poder observarla, describirla, caracterizarla, analizarla y poder establecer de manera objetiva que esta realidad que nosotros estábamos analizando era verdad. Sin embargo, al transcurrir los años, y estamos hablando en la década del 50 aproximadamente, en la década del 40, comienza a haber un cuestionamiento de este método, digamos, porque se empezó a plantear que en realidad el objeto que uno quiere conocer como sujeto de investigación, digamos, nosotros como queremos conocer, no es algo que está fuera de nosotros, sin caer en solicismos, por supuesto, ¿no? Ese algo que nosotros queremos conocer está fuera de nosotros, pero sin embargo nosotros también estamos en él.
Con esto se empieza a cuestionar toda la ciencia social. ¿Cómo puede uno conocer la realidad social? ¿Cómo uno puede conocer a la familia? ¿Cómo uno puede conocer lo que ocurre en la comunidad y en la realidad social si nosotros somos seres humanos y estamos dentro de ella? Y aquí se generó un gran problema que viene de Descartes, digamos, cuando se separa el objeto del sujeto. Pero aquí se genera un problema. ¿Podemos conocer realmente la realidad que estamos investigando? Porque esa realidad es realmente objetiva. Maturana, en la década del 70, descubre que el cerebro es un sistema cerrado y que por lo tanto ni siquiera entra información. Con esto se genera el gran problema que lo que nosotros observamos es algo que nosotros también incorporamos elementos a esa observación. Es decir, nosotros estamos dentro del observado. Y eso va a generar un gran problema, digamos. Por ejemplo, aquí vemos una familia que está siendo observada por una trabajadora social, ¿ya? O un trabajador social también podría hacerlo, digamos, y está observando a esta familia para poder identificar las dificultades, las problemáticas que esta familia pueda tener. En ese sentido, la trabajadora social, la única forma de conocer a la familia es entrando a su casa y estando ahí ya genera ciertas interferencias, digamos, en ese ambiente sociofamiliar. Esa familia ya no está siendo natural porque hay alguien observándola, porque hay un tercero que ingresa en esa casa y genera una alteración de todo el ecosistema. Por lo tanto, cuando nosotros observamos, en realidad estamos alterando lo que estamos observando. Esa es una problemática primero. Y por otro lado, nosotros al observar vamos a interpretar en realidad lo que observamos. Y aquí se genera otra dificultad, digamos. ¿Desde dónde observamos como trabajadores sociales? Tenemos una teoría que nos permite observar de una manera lo más objetiva posible. ¿Tenemos eso? ¿Sabemos desde dónde observamos? ¿Cuál es nuestra posición y nuestro enfoque para observar y analizar la familia? ¿Cuántas de nuestras cosas más personales, nuestra mirada, nuestra visión del mundo va a interferir con esta observación de la familia y poder diagnosticar cuál es la dificultad problema? Todo eso se nos genera una dificultad por el solo hecho de que el observador forma parte del observado, el trabajador social forma parte de lo que está observando. Y nosotros también interpretamos y tenemos que tener claridad respecto de dónde estamos mirando. ¿Cuál es nuestra posición respecto a eso? En el peritaje esto va a ser fundamental. Nosotros pensamos que los alimentos es un derecho, es una obligación, que bajo cualquier circunstancia se den alimentos, o habría que considerar también la capacidad económica de la persona que debe alimentos. ¿Ya? Si nosotros tenemos posiciones ahí demasiado rígidas, o pensamos que la familia, la única que existe y la que es válida es la tradicional, papá, mamá, hijo, ¿ya? Nosotros estamos siendo parte de una posición, estamos mirando desde un lugar. ¿Ah? O si pensamos que las personas sin religión son personas malas de por sí, o que es gente que es diabólica, ¿me entienden? Si nosotros tenemos esa visión como profesionales, vamos a interferir en lo que estamos observando. Y por lo tanto, lo que nosotros somos, nosotros lo utilizamos en nuestro análisis. Para esto se requiere el lograr explicitar desde dónde nosotros estamos mirando. Porque la verdad es que existe una relación dialéctica entre lo que nosotros observamos y lo que nosotros vamos interpretando de lo que observamos. Por lo tanto, no es que se diluya la objetividad,
No es que no exista, ¿ya? Solo que nosotros tenemos que observarla considerando desde dónde la estamos mirando. Desde una teoría, desde un enfoque y desde una posición. Desde una posición, por ejemplo, evaluadora, como peritos. Desde una posición de poder, como peritos. Desde una posición profesional, que también tiene poder para el común de las personas. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta, por lo tanto, el poder que tenemos que tener en cuenta qué es lo que creemos de lo que estamos observando, tenemos que tener en cuenta desde qué teoría vamos a mirar esta familia. ¿Mm? Yo creo que eso es lo más fundamental. ¿Mm? Por cuanto la objetividad hoy día se está planteada entre comillas. ¿Mm? Pero eso no quiere decir que la objetividad se diluya. ¿Mm? No, la objetividad está ahí. La realidad fuera de nosotros está ahí. ¿Mm? Pero nosotros, como somos parte de esa realidad, tenemos que ser muy conscientes desde dónde la miramos, desde dónde observamos la familia, desde dónde estamos situados. ¿Mm? Y de dónde estamos conociendo y cuál es nuestra posición al respecto. Espero que esta pequeña introducción, que vamos a dejar bibliografía, digamos, abajo para que ustedes puedan profundizar en estos elementos, sea un elemento reflexivo para nosotros, para saber desde dónde estamos mirando cuando observamos, ya que cuando observamos, estamos dentro de lo observado. Sin más, me despido en esta parte. Voy a dejar con usted a Rubén, que va a continuar con esta actividad, ¿ya? Con la parte de la subjetividad. ¿Ya? Así que continuamos. Hola, estimados y estimadas colegas. Bueno, yo me presento, como bien dijo Osvaldo, soy Rubén del Muro, trabajador social de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Me desempeño como perito oficial en trabajo social en el Ministerio Público Tutelar de esta provincia, específicamente en un departamento judicial al sur, que es el Departamento Judicial de Necochea. La dependencia donde nosotros trabajamos, asesoría de incapaces, está, si bien la conceptualización remite a otro paradigma, trabaja en lo que viene a ser la representación de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes en todos los procesos. Somos una dependencia multifueros, pero también trabajamos en cuestiones de familia, cuestiones de salud mental, de tercera edad y demás que nosotros vamos a ver por qué esta conceptualización, digamos, entran dentro de la norma jurídica contemplados como incapaces. ¿Qué implica ser incapaces? En su momento la dependencia era de menores e incapaces, al cambio del Código Civil pasa a ser incapaces y se remite justamente a la cuestión de capacidad jurídica, ¿sí? Nosotros eso después lo vamos a ver, pero trabajamos en relación a la representación de todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Específicamente vamos a estar trabajando sobre ese eje en lo que tiene que ver en los procesos civiles, de familia y penales que los tienen involucrados. En esta situación específica me convoca Osvaldo para conversar con ustedes el tema de la subjetividad, ¿no? ¿Qué es esto de la subjetividad? De hecho, yo recuerdo, así en las primeras intervenciones que hice en esta dependencia, uno de los titulares, uno de los magistrados, viene y me dice, no, este informe es un informe muy subjetivo, ¿no? Como que perdía objetividad del informe. Y entonces radicaba, eso está trabajado, está elaborado, digamos, en lo que es un informe. Bueno, me viene con un informe, me dice, este es un informe bueno. Un informe que era netamente descriptivo, como si lo descriptivo era lo objetivo, si era una intervención en términos de objetividad del perito, la perita, en trabajo social, y el informe que analizaba o incorporaba variables o manifestaba o, digamos, planteaba relaciones entre puntos de vista observables entre información, entre documentos, pasaba a ser una representación subjetiva. Eso está analizado como el informe bueno, ¿no? Porque me dice, este es un buen informe, que remitía a una cuestión descriptiva. La casa tenía
2 habitaciones, una mesa, 4 sillas, cacerolas, elementos de cocina, una cuestión muy descriptiva, ¿sí? Eh, bueno, ahí aparece esta cuestión de subjetividad, porque por un lado nosotros planteamos qué es la subjetividad, qué es la subjetividad para las ciencias sociales, qué es la subjetividad para la investigación social, qué es la subjetividad para la intervención profesional, ¿no? Entonces vamos a estar haciendo en estos breves minutos algunas aproximaciones a esto. La subjetividad en sí, pensada, digamos, ¿no? Pensada en lo que trata de la intervención profesional, es justamente lo que remite a nuestra implicancia en el parecer, ¿no? En el parecer en el dato, en la información, en el informe escrito, en el informe pericial, en el informe social o justamente en nuestro parecer oral. Pero, digamos, plantea una forma de concebir el mundo que nos rodea a partir de una cosmovisión sustentada en nuestra percepción, en nuestra valoración personal, ¿no? Considerada de forma acrítica. Parece algo, uno lo presenta así como que es fácil, digamos, correrse, ¿no? De esta representación o de este sesgo de subjetividad que tiene el proceso de intervención profesional, vinculado justamente a una cuestión de método científico, metodología de intervención. Por un lado, ahora después nos detenemos en hacer esas separaciones, ¿no? La subjetividad profesional trataría entonces cuando nuestra subjetividad construye el dato profesional, distorsionado por la implicancia de la subjetividad, tanto individual como una subjetividad colectiva. En algunas representaciones yo digo, bueno, es como la mochila que lleva cada uno, ¿no? Esa mochila que trae de los conocimientos, pero que también está llena de emociones, de sentimientos, de prejuicios, de preconceptos, de implicancias, de empatías y demás, etcétera, muchos etcétera. Nosotros vamos a estar trabajando en eso a partir de algunas situaciones o compartiendo con usted a partir de algunas situaciones concretas. Se presenta de forma lineal, como si fuera un antónimo de lo que es la objetividad, ¿no? Entonces plantean objetividad, subjetividad. Aunque ciencias sociales tiene que ser considerada parte de un proceso dialéctico entre objetividad y subjetividad, porque como vamos a ver, la objetividad remite a la cuestión del objeto, pero del objeto de estudio, pero ese objeto de estudio, lo que son las ciencias sociales, es justamente la reproducción de las relaciones sociales y nada más cargado de subjetividad justamente que la relación del sujeto con otro sujeto, del sujeto con el objeto, del sujeto con la naturaleza. Nosotros entonces, a partir de estas expresiones, ¿sí? Planteamos algunas cuestiones que son necesarias al momento de pensar la subjetividad en esta cuestión de oposición, una cuestión de distancia, una cuestión de enfrentamiento con la objetividad, ¿no? Lo que siempre se reclama, de hecho nosotros vamos. Acá tengo un montón de bibliografía, ¿no? Que remiten. La prueba pericial tiene que ser objetiva y demás, escrita desde el derecho, ¿no? La cuestión es cómo nosotros elaboramos la prueba pericial, cómo nosotros realizamos la intervención, esa cuestión de la metodología. Sabemos que la subjetividad es nuestra representación, ahora vamos a ver esa representación hermenéutica del mundo que nos rodea. Entonces, por ahí planteamos la objetividad, como decía Osvaldo, esta cuestión de nos lleva a este terreno de disputas, ¿no? Digamos, hay determinados autores, y de hecho tenemos acá autores, justamente colegas, que escribieron ahora contemporánea, eh, y trabajan el tema de la objetividad, ¿no? Que la pericia tiene que ser objetiva, en algunas situaciones que no puede ser objetiva, que tiene que ser neutral, en algunos otros autores que tiene que tener el horizonte de la imparcialidad, ¿no? Claramente no tiene que ser un escrito subjetivo. Ahora, la subjetividad está inmersa en los procesos de intervención. Por otro lado, desde la perspectiva del acadiero, se plantea que la intervención profesional, la intervención pericial, tiene que tener el horizonte de la imparcialidad. Es decir, que no tiene que prejuzgar, que implica equidad,
justicia, equilibrio, conlleva no tener preferencias personales que condicionen la intervención profesional, que en algún punto nos limiten en términos de lo que podemos relevar o lo que no podemos relevar, ¿sí? En términos de este develamiento. Justamente con la capacidad de juicio crítico, ¿no? Esto tiene que ver con una de las características de la imparcialidad, ¿no? También que posee, digamos, un sesgo de templanza en contextos complejos. Los contextos de justamente los procesos judiciales son contextos complejos. Lo que nos enuncia es que no se tendría que estar interviniendo, no se debería intervenir, y ahí tenemos la cuestión de la ética, ¿sí? De las leyes de ejercicio profesional, con un horizonte prejuicioso hacia algunas de las partes, ¿sí? Esto parece bastante claro, sencillo y que todos estaríamos de acuerdo. Sin embargo, esta cuestión de la subjetividad, esta cuestión de las mochilas, de los preconceptos, de los prejuicios, muchas veces nos llevan a caer en algunas situaciones que no son, ¿sí? Tan sostenedoras de estas cuestiones, ¿no? Partamos de la base de que el objeto de estudio, el objeto real, ¿no? Existe independientemente de que nosotros lo veamos. Es decir, la problemática, la situación problemática sobre la que vamos a trabajar existe independientemente de que nosotros lo veamos. Es una totalidad caótica, compleja, contradictoria, dinámica, síntesis de múltiples determinaciones. Es la unidad de la diversidad. ¿Y de qué forma nosotros la podemos comprender lo más fielmente posible? Justamente a partir de aproximaciones sucesivas que se hacen entre el sujeto, quien investiga la situación, quien investiga el problema, y el objeto de estudio. Pensemos en esto, porque justamente la cuestión metodológica es de qué forma nosotros vamos a estar recuperando en un proceso de intervención pericial la mayor, digamos, representatividad de las determinaciones que constituyen ese hecho, ¿no? Cuanto más podamos develar la esencia de los fenómenos sociales con los que intervenimos, más vamos a llegar a una representación más fidedigna posible de lo real, del objetivo, ¿sí? De la cuestión de esa totalidad concreta, ¿sí? Cuanto más determinaciones develemos, más intervenciones vamos a poder proponer para plantear la superación real y profunda de las problemáticas que se llevaron a esta situación de litigio jurídico en el cual estamos interviniendo. Bueno, Osvaldo, como les decía, me había convocado para trabajar el tema de la subjetividad profesional en procesos de familia, que son, digamos, así como el eje estructural de las intervenciones de- de mi institución. Bueno, hasta acá llego en esta primera presentación. Les agradezco por el tiempo. Muchas gracias y muchas gracias, Osvaldo. Bueno, ahora continuando de lo que acaba de plantear Rubén, a mí me toca hablar un poco del marco teórico sobre la neutralidad profesional. Voy a tratar de ser muy breve en esta idea que vamos a ir planteando, porque esto tiene que ver un poco con la influencia histórica. La historia, ¿no? En cierta medida, el trabajador social en algún momento se tecnifica, digamos, y trata de desarrollar su labor de una manera bastante aséptica y ajena a los procesos que experimentan el resto de la sociedad. Situación que en algún momento fue muy cuestionada en la década del 70, cuando comienzan a surgir esta idea de la reconceptualización del trabajo social, donde se considera que los sujetos son partícipes de estos procesos de transformación y de cambio en sus propias vidas, y no necesariamente nosotros, bajo un concepto de normalidad, digamos, impulsásemos a las personas a ser parte e integrante de una sociedad que los marginaba y los etiquetaba, digamos, ¿ya? Por lo tanto, tiene que ver con nuestra propia historia, digamos, esto de que nosotros debemos ser neutros.
que tenemos que ser asépticos, que no podemos formar parte de, ¿ah? No podemos comprometernos con las realidades de las personas, sí tenemos que colaborar en su proceso de transformación, ¿ya? Por lo tanto, hay una idea detrás de esto que viene aparejada con este tema de la objetividad, que ya conversamos y que Rubén reforzó, digamos, que un poco hoy día la neutralidad sería como no sentirnos, mantenernos ajenos, digamos, a las dificultades que enfrentan las personas, sin buscar dañar a una u otra, digamos. ¿Ya? En ese contexto, ser neutro tiene que ver con esta mirada positivista que influyó bastante a la carrera de trabajo social. Por lo tanto, el hecho que uno sea partícipe de un mundo el cual uno observa y el cual uno es parte, y que cuando investigamos la realidad, cuando investigamos la familia, cuando investigamos, vamos con esta mochila que dice Rubén, que me gustó mucho su metáfora, digamos, vamos con esta mochila, con nuestras propias ideas y con nuestra propia visión y con nuestra propia posición, digamos, en el cual estamos en el mundo. Por lo cual, ser neutro en este mundo, digamos, tan diverso, es muy difícil. Porque estar en el mundo nos obliga a tomar cierta posición. Nos obliga. El trabajo social se basa en los derechos humanos. Por lo tanto, si hay violación de los derechos humanos fundamentales, nosotros no nos podemos no indignar frente a la injusticia, ¿verdad? Lo mismo ocurre en los procesos en los cuales nosotros vamos a intervenir como trabajadores sociales. Si estamos sometidos a una actividad pericial de alimentos donde el padre ha estado ausente, no ha aportado económicamente, y nos toca hacer pericia a él y a las niñas, y la familia de la niña es la que nos paga, digamos, es difícil no indignarse con un padre ausente, ¿cierto? Sin embargo, nosotros tenemos que lograr dimensionar todos los factores y variables que pueden estar interfiriendo con esa poca voluntad, digamos, de apoyar económicamente a su hija alimentaria, por ejemplo. Habría que evaluarlo, ¿ya? Por lo tanto, en estos elementos, cuando uno está trabajando en esto, y a raíz de la injusticia y que nosotros nos vemos sumergidos en una serie de conflictos de distinta índole de las personas, es imposible mantener neutralidad. Si decimos, no, es que somos objetivos y por eso tenemos que mantener cierta neutralidad, digamos, de lo que está ocurriendo, a lo mejor estamos ocultando nuestra posición. Yo creo que es fundamental comprender eso. ¿Sí? ¿Somos neutrales? ¿Podemos ser neutrales? ¿Cómo podemos ser neutrales? Cuando nuestra profesión se adscribe a los derechos de las personas, y eso implica que si hay injusticia y hay hechos de violencia, si hay hechos de abuso sexual, como refería Rubén, claramente nosotros tenemos que, no podemos no indignarnos, digamos, frente a esos hechos que nosotros estamos evaluando. Por lo tanto, el trabajador social va a enfrentarse eternamente a un gran conflicto entre ser neutral y a la vez defender la justicia social. Nosotros somos partícipes en cierta medida en el ejercicio de los derechos de las personas a las cuales nosotros evaluamos en el tribunal, para el tribunal, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que lograr un cierto equilibrio
¿Mm? Por una parte, entre la distancia profesional con el compromiso ético, defender los derechos y promover la justicia, a la vez, ¿ya? Y en ese sentido, nosotros constantemente nos vamos a ver sometidos, digamos, a estos dilemas éticos. ¿Mm? Un padre no paga la pensión, la hija tiene necesidades especiales, eh, necesitamos evaluar esa situación. ¿Mm? Una persona está detenida, está acusada de abuso sexual infantil a su propia hija, ¿ya? Y tenemos que nos piden un informe para acreditar arraigo familiar y que esta persona podría cumplir su pena en medio libre, ¿ya? Nosotros tenemos que tener, eh, en cierta medida, saber desde dónde nos vamos a posicionar. ¿Mm? Y el marco de los derechos humanos, yo creo que por ahí hay una respuesta, digamos, que nos permite a nosotros posicionarnos respetando el derecho que tiene la persona que está imputada por un delito, que es de connotación social y que nos afecta a lo mejor emocionalmente, eh, que tiene ese derecho, digamos, a que tenga un debido proceso. También, si evaluamos a este padre que no da alimentos, digamos, pudiendo hacerlo, es conocer cuál es el argumento y cuáles son los discursos que están detrás y cuáles son los factores que están impidiendo que este hombre otorgue alimento en la cantidad necesaria, digamos, ¿ya? Puede que no haya ningún vínculo con la niña, con el niño, lo cual también debemos aprender a respetar, ¿ya? Hay que aprender a respetar al otro en su posición del otro. Eso también es importante. Eh, Lograr comprender estas cosas, comprendiendo a la vez que nosotros no somos neutrales y no podemos serlo. ¿Mm? Pero sí mantener este equilibrio, digamos, entre nuestra ética profesional que nos comandata a, a trabajar por los derechos de las personas y lograr mantener ese compromiso constantemente para lograr nuestros objetivos como trabajadores sociales y como peritos también, de informar al tribunal de una manera comprensiva para que el tribunal se sirva de nuestros ojos, como dice Marta del Aglio, ¿ya? Que se sirva de nuestros ojos para poder comprender también la situación global de ambas partes en los casos de familia. Eh, Esa ha sido mi intervención hasta acá. Vamos a continuar ahora. Vamos a estar juntos ahora con el Rubén para que podamos discutir algunos temas clave de este tema que es la objetividad y la subjetividad en los informes periciales. Así que continuamos. Voy a pedirle a Rubén que se incorpore en la siguiente diapositiva. Aquí vamos a continuar ahora junto con mi amigo Rubén del Muro, los dos juntos. La idea inicial es poder conversar de los sesgos cognitivos a partir de nuestra propia experiencia. Vamos a ver también la influencia de la historia personal, de cómo puede afectar también al perito, también a partir un poco de experiencias personales, y el equilibrio entre la empatía y el distanciamiento profesional, cómo hemos resuelto quizás eso o dar cuenta de algunos ejemplos de eso que nos permita a todos reconocer que esta práctica de la pericia requiere procesos de autorreflexión profundos nuestros y una capacidad de autocrítica también bastante dura. ¿Ah? Hay que ser duros con nosotros mismos para poder mejorar y para evitar que tengamos esta dificultad entre la objetividad y la subjetividad y la neutralidad que nos puede llevar a equívocos. Entonces, de eso un poco vamos a hablar a partir de nuestra experiencia. Uno de los sesgos, yo creo que el sesgo que es gravitante y que ya hicimos, bueno, yo al menos hice una conferencia en enero de esto, de los sesgos cognitivos en la pericia. Claramente uno no puede hablar de la experiencia de hoy día. Vamos a hablar un poco de la experiencia anterior. ¿Ya? Yo siempre en mis clases destaco, por ejemplo, que yo antiguamente no tenía una perspectiva de género
y que tampoco hoy día tan profunda no la tengo. Vamos trabajando en eso, digamos. Eh, entonces, cuando yo hacía peritaje, por allá por la década del 2000 trabajaba con puras niñas y hacía evaluaciones periciales de niñas, adolescentes, dentro del contexto del CENAME, Servicio Nacional de la Niñez en Chile, que ya desapareció, digamos. Eh, en ese contexto yo trabajaba con niñas y yo como no tenía la perspectiva de género, yo nunca vi las diferencias de género en las evaluaciones periciales. Y eso conllevaba diametralmente, ¿por qué llevaba un sesgo, digamos? ¿No? Porque yo no veía diferencia entre hombres y mujeres, yo las trataba de igual a igual a las niñas, ¿ya? Pero al hacer evaluaciones no distinguía las relaciones de poder que se dan al interior de las familias. Entonces eso afectaba la calidad de la pericia para poder visualizar estas relaciones de micropoder, por ejemplo, que están presentes en las dinámicas familiares y por lo tanto, y la mujer está tiene una valoración menor dentro de los contextos familiares y generalmente las familias las catalogan a las niñas de que andaban, querían ser sueltas, que querían hacer lo que querían, que no querían que le colocaran normas, ¿ya? Pero finalmente esas normas eran patriarcales. ¿Mm? Y buscaban la dominación finalmente y que las niñas se quedaran en la casa, que hicieran las labores de la casa, que se comportaran como niñitas. ¿Ah? Pero yo eso jamás lo reflejé en los informes periciales, porque yo no lo veía. ¿Ah? Y eso conlleva un sesgo en el sentido de que uno piensa que las relaciones son iguales dentro de la casa y no son iguales. Hay diferencias por razones de género. Yo creo que esa es una cuestión que hay que trabajarla y que todos los informes periciales debiesen ir con perspectiva de género y no hacernos los tontos, digamos. ¿Ah? No, es que no lo alcancé a visualizar. No, en realidad uno siempre lo ve. Si tú tienes ya, hay que leer para eso, sí. ¿Ah? Las mujeres tienen una facilidad mayor a lo mejor para poder identificar esos elementos, pero los hombres no, po. Los hombres si no estudian la perspectiva de género, nunca van a tener una visión diferenciada, digamos. ¿Mm? Eso al menos creo yo, po. A lo mejor no comparte conmigo Rubén eso, ¿ah? Mira, a Pero ver, ahí lo conversamos, digamos. te traigo así algunas cuestiones. Vos te metiste con esto, perspectiva de género, eh, y yo digo que, o diría que el sesgo, justamente que nos caracteriza, nosotros estamos insertos en una sociedad, en un determinado momento histórico, y esa sociedad tiene una forma de comprender las relaciones sociales, ¿no? Cómo es la dinámica sociofamiliar. Y justamente el sesgo no es la perspectiva de género, el sesgo, que históricamente se sigue reproduciendo, es la perspectiva conservadora de la familia nuclear, la familia patriarcal, ¿sí? De una forma de relación social fundada en el patriarcado, principalmente, incluso inmerso, el sistema jurídico, ¿sí? La perspectiva de género es una perspectiva polémica, ¿sí? Muy polémica. Pero ¿cuál es? Género implica hablar en términos de igualdad, intervenir en términos de igualdad. ¿Y por qué decimos que intervenir en términos de igualdad es polémico? Vos decís, por ahí, Osvaldo, cuesta como encontrar informes periciales que fundamenten, y hoy está dentro del ideario ético político de las profesiones nuestras, intervenir con perspectiva de género. Y sin embargo, en la actualidad se siguen reproduciendo patrones en los informes sociales. Por ahí no acuerdo con vos en esto de que la mujer tiene más capacidad para identificar, ¿sí? Digamos, yo creo que también es parte de un sistema patriarcal, machista, moralizante, ideologizante, que eso nos atraviesa. Y necesita justamente esto que decís, el tema de repensar de forma crítica, de autoanalizarse, de poder trabajar sobre esa incorporación que tenemos en determinadas formas de vivir incluso, ¿no? Eh, yo me veo muchas veces sosteniendo, ¿sí? Perspectiva de género, perspectiva de igualdad, incluso en contextos donde son todas mujeres profesionales
que se encargan de reproducir las conductas patriarcales y machistas, ¿sí? Incluso, en esto discutí en un momento con un juez de familia ya jubilado, que planteaba, dice, no, no me vengan con perspectiva de género, porque ahora en los juzgados de familia son todas juezas, ¿no? Como si por ser mujer se estaría interviniendo en perspectiva de género y se sigue reproduciendo con esa lógica, ¿sí? Esa apariencia, ¿no? Esa apariencia, es decir, porque son mujeres está garantizada la perspectiva de género y sin embargo siguen reproduciendo patrones fundados en el patriarcado sociojurídico, ¿sí? Digo, esto en un momento, años, digamos, a ver, lo tenemos muy inserto todos. De hecho, yo tuve que, en un momento que estaba en un espacio de terapia, sigo en terapia, ¿no? Así me sirve para repensar algunas cuestiones, pero yo me dispuse a trabajar en ese año con la psicóloga el tema de los micromachismos que uno por ahí tiene incorporado, ¿sí? Que uno justamente, como vos decías, los vemos en los demás, en el mundo que nos rodea, y sin embargo los tenemos naturalizados e invisibilizados en nuestras propias formas, ¿no? Y eso fue un momento de análisis también, de estar atento a cómo uno, sin que sea consciente, reproduce patrones fundados en esto que se plantean como micromachismo. Así que bueno, ahí traigo ese, ese parecer respecto al género. Y yo te quería traer otra situación. Nosotros tenemos acá, en esa cuestión de los sesgos, y en lo previo nosotros estuvimos conversando, y fue un concepto al que me llevaste vos para este diálogo, y tenía que ver con los contextos de vulnerabilidad, ¿no? Es decir, el sesgo en relación, el sesgo personal, ¿sí? Eh, vinculado a, pensemos que el sesgo es una tendencia o preferencia, ¿sí? Que tenemos nosotros hacia determinado punto de vista. Y el tema de la vulnerabilidad es una tendencia, ¿sí? Es una preferencia, incluso está fundamentado en los códigos de ética de la profesión, ¿no? Intervenir en relación a los sectores vulnerables, digamos, con la principal atención. Y sin embargo, seguimos reproduciendo mecánicamente intervenciones que ocultan justamente las desigualdades estructurales. Y lo que traíamos, vulnerabilidades, en relación a, yo lo planteaba como interseccionalidad, ¿no? En el espacio anterior, pero esto vos planteás, la cuestión del género, la cuestión de las mujeres, son sectores de vulnerabilidad respecto de el hombre en relación al patriarcado y a las posibilidades. Pero si pensamos, por ejemplo, y después están algo de bibliografía para compartir, pero si pensamos, por ejemplo, que si nos separamos, ¿sí? Nos separamos en términos de tendencia, las parejas que se separan y tienen hijos en común, los hijos en términos de tendencia, pese a que toda la normativa está, digamos, encaminada a una cuestión de igualdad, se sigue reproduciendo que los chicos se queden con la madre. Lo que se hace en esa reproducción de que los chicos se queden con la madre es justamente, no es una cuestión de le damos más, empoderamos más a la mujer para que se haga cargo de los cuidados, no, justamente la recluimos en ese espacio de subalternidad respecto al hombre. Los chicos tienen que tener el mismo derecho a estar con el padre y con la madre, y los dos se tendrían que estar arreglando la cuestión de cuidados. Y no que si se los dejamos a la madre, lo que hacemos es no favorecerla, sino perjudicarla. Y eso sigue estando vigente. Y en los informes nuestros no aparece prácticamente ninguna. Sin duda que ese elemento, por eso yo digo, por ejemplo, que los tribunales son muy patriarcales, digamos, ¿ya? Porque muchas veces me ha tocado casos de ese tipo, digamos, donde eh, hay que evaluar si un niño se queda con la mamá o con el papá, eh, y uno evalúa a ambos padres por la regla general, eh, y el tribunal decide, pese a que existen elementos que dan cuenta de vulneración de derechos de los niños por parte de la figura materna, el tribunal manda a tratamiento, a intervención a estos niños, pero no es capaz de decirle "Oye, que se quede con el padre", que sí garantiza los derechos de los niños, ¿no? Especialmente cuando los niños son muy chicos, digamos, ¿no? Cuando tienen menos de 5 años, menos de 6 años, porque a los 7 8 años le preguntan al niño directamente al tribunal y deciden un poco en base a lo que dice el niño. ¿Mm? Pero creo que sí, bastante patriarcal ese elemento, ¿ah? En lo sociojurídico, y nosotros mismos también, como no ponemos de relevancia estas diferencias en los informes, vamos reproduciendo parte de esta reproducción del sistema. ¿Ah? Eh,
Ahora, tú cuando has logrado identificar a lo mejor en tu historia los sesgos que has tenido o tienes, eh, bueno, aparte de hacer este trabajo que lo encuentro bastante interesante, de hacer terapia respecto a los micromachismos, yo creo que a mí me hace falta. Pues yo sí, Yo tengo, creo que tengo. a todos Mm, y a todas nos hace mm, falta, ¿sí? mm, Porque digamos, si no es que solamente tenemos que estar atentos a los micromachismos los varones, y no es así, ¿sí? Digamos, me mm, parece que la sociedad tiene que estar atento a... ¿por qué? Porque una vez que lo identificamos, los podemos de alguna forma trabajar para revertirlo. La cuestión es mm, que hoy están invisibilizados, ¿sí? O sea que los reproducimos de forma crítica. Que los identifiquemos no garantiza que los trabajemos para revertirlos, pero por lo menos hemos hecho un paso, digamos, como para poder trabajar en revertirlos, ¿no? mm. Sí, pues, sin duda. Pero algún sesgo que a ti te haya recordado, digamos, en tu pasado y que te haya influido en tu trabajo. Mirá, Eh, bueno, ya ahí nos corremos de esta cuestión, ¿no? Pero, por ejemplo, yo estaba pensando en, en un momento, ¿no? Así como uno queda implicado, ¿no? Con determinadas situaciones y por eso es que es necesario estar atento, porque somos humanos y tenemos eso como vienen los puntitos después, ¿no? Estamos influenciados por toda una historia de vida, una forma de conciencia. Nuestra conciencia no es nuestra, sino que es una construcción social, ¿no? Que nosotros nos apropiamos de eso. Creemos que la conciencia es nuestra, pero me ha pasado, por ejemplo, yo de chiquito, cuando mis papás se separan, nos lleva mi mamá a otra provincia y después, porque no se podía hacer cargo, terminamos en institutos de menores, ¿no? Nos separa a los tres hermanos en institutos de menores. Entonces yo tuve un breve pasar de mi historia de niño como internado en un instituto de menores. Y y eso a mí me marcó de tal forma, de hecho después yo trabajé 18 años en lo que son los institutos de menores, 13 años como director, institutos penales y demás, eh, la tendencia, ¿no? Por algo vamos y por algo reproducimos, por algo nos insertamos en esos espacios, no son muchas casualidades, ¿no? Pero por ejemplo, me pasa que por ahí vamos a intervenir, y ahí es donde hay que estar atento. Vamos a intervenir a uno de los hogares. Acá nosotros trabajamos con chicos que están en situación de vulneración de derechos, medida de protección especial, acá se llaman abrigos, que son chicos que están por negligencia o maltrato, descuido en la unidad familiar, en un hogar, un instituto vendría a ser. Y vamos, y por ahí cuando uno genera esta cuestión de empatía con un chico que está atravesando una situación de crisis ahí, yo me veo muy implicado, ¿sí? Entonces vuelvo a mi historia de lo que yo viví como para relacionarme y decirle, podés encontrar otra vía, ¿sí? Pero digamos ahí, esos sesgos que a mí me vinculan a esa historia de vida, hace que tenga que estar de forma bastante crítica, ¿sí? Porque, digamos, yo me veo influenciado también por mi propia historia a relacionarme con ese chico y ya no es una orientación profesional, sino una cuestión de la vivencia personal, ¿sí? Por eso es necesario trabajar. Lo ideal en estas situaciones, cuando uno se ve en esa situación, poder correrse. Nosotros trabajábamos en esa situación concreta, estábamos con dos abogadas más. Entonces, digamos, uno como que se da cuenta de esa situación. Son situaciones que nos movilizan, ¿sí? Nos movilizan porque parte de la historia de ellos, de los que cuentan, uno se ve reflejado en esa historia. Y por ahí está bueno que otro continúe con el espacio. Si uno dar un paso al costado, por eso digo, es necesario trabajarlo de forma crítica. En una de las instituciones que estuve, en un momento, yo trabajaba en dupla con un psicólogo, ¿no? Y el psicólogo era, bueno, mira, a mí me cuesta por ahí ser más duro con el tema de las normas y demás. Entonces, yo era como quien sostenía eso y él me decía, no, yo no puedo poner un límite a este pibe, vení vos, ¿entendés? Y uno conocía los límites que tenía y se corría y el otro seguía, digamos así, como una forma bastante natural, ¿sí? A ese trabajo en equipo que uno ya se daba cuenta por el conocimiento que tenía del otro hasta dónde uno podía ir y dónde el otro era quien tomaba un tipo de intervención más profunda. ¿Sí? Digamos, esas son las cuestiones que estamos atravesados. Nuestra práctica está atravesada por nuestros sesgos personales, nuestros sesgos familiares, nuestros sesgos y de la propia historia que hemos vivido, ¿no? bueno, y en cierta medida
como para pasar al otro punto, en cierta forma, la historia de uno influye también en las decisiones que uno fue tomando en la vida, digamos. O sea, no es casual, yo creo, que uno esté trabajando en esta área. Por ejemplo, ser trabajador social un poco tiene que ver con las decisiones que uno tomó, qué camino buscó a raíz de lo que uno vivió en su vida. ¿Mm? eh, y la identificación, digamos, con los sujetos que uno interviene, que son población vulnerable, que son personas que tienen, generalmente son población vulnerable, o donde más uno se identifica, con personas con problemas y litigios judiciales, con una idea de justicia que uno tiene también. Y sobre la base de la historia que uno vivió. ¿Mm? No sé, en cierta medida mi historia personal, sin duda, que influye en cómo yo soy perito. ¿Mm? ¿Ah? En el sentido de que yo siempre me he sido muy exigente conmigo mismo en el camino, en el recorrido de mi historia, porque me ha costado. ¿Ah? Me ha costado, me costó entrar a la universidad, me costó elegir qué carrera estudiar. Me costó estudiar la carrera, hubo un periodo donde trabajaba y estudiaba la carrera. Eh, ha sido de esfuerzo, de reconversiones, trabajé harto años en el Sename, ahí yo creo que desarrollé un sinfín de habilidades, eh, pero finalmente me fui de ahí, digamos. Y buscando nuevas formas. Hoy día me dedico básicamente al pedagogaje, a desarrollar actividad académica, a reflexionar en torno a la misma labor para mejorar. Ese buscar mejorar tiene que ver con este pasado. ¿Ah? Boris Cyrulnik lo dice, ¿ah? Y yo me siento muy identificado con Sí, Boris Cyrulnik, sobre todo en el libro ese de los patitos feos que se transformó en cisne, digamos. ¿Ah? Eh, es un libro que él desarrolla, se llama Los patitos feos, una infancia infeliz no determina la vida, y que uno siempre dice, uno siempre busca mejorar. Esa búsqueda de mejorar también me lleva al camino de la pericia y tratar de hacerla lo mejor posible. eh, y, y yo creo que eso, esa historia personal, me lleva a eso, digamos. ¿Ah? Y el seguir creando estos espacios, por ejemplo, tiene que ver con eso también, po. El, mirá, el, el que transmitir todo eso. Sí. cuando vos no, vos me pusiste ahí estos puntos, ¿no? Decir cómo la historia personal, y en eso que vos decís, nos vemos reflejados muchos y muchas seguramente, ¿no? Es decir, esa historia, por algo estudiamos trabajo social, ¿no? Cuando íbamos en la facultad, primer año, hay una pregunta que acá siempre se le hace, ¿por qué te gusta, por qué elegiste trabajo social? ¿Entendés? Digamos, ver a un médico le preguntan, ¿por qué elegiste un médico o un ingeniero? No, nosotros estamos acostumbrados a preguntar y dice, porque quiero ayudar. Entonces la respuesta venía del docente de ese momento, así, si querés ayudar, anda a un comedor comunitario y no tenés que estudiar, digamos, ¿no? Una cuestión así. Pero eh, a mí me pasaba, digamos, cuando yo pensaba en esta pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué de la historia? Porque la historia es particular. Nuestra historia no es la misma historia. Y sin embargo, hay muchos. A ver, no tenemos la misma historia con Osvaldo y sin embargo, muchas cosas nos encontramos. En muchos proyectos nos encontramos, en muchas ideas nos encontramos. Sin embargo, con historias diferentes, recorridos diferentes, ¿no? Entonces, yo pensaba, a ver, como para recrear este punto. Yo, aparte de mi profesión, yo en el secundario, la educación obligatoria, había estudiado técnico mecánico, ¿no? Y había hecho tercer año de ingeniería mecánica. Por cuestiones laborales, porque no me podía bancar la carrera y demás, tenía que trabajar. Estando trabajando era muy difícil, tuve que abandonar. Y después, a los años, retomé trabajo social o empecé trabajo social. Pero tenía todo ese conocimiento, ¿no? De la cuestión mecánica, de los fierros que a mí me gustan. Y en un momento, digo esto para ver también lo que nos lleva a la vida, ¿no? Es decir, en un momento me piden un punto de pericia, porque los puntos de pericia que se nos piden son de una ambigüedad tremenda, ¿no? Así, amplitud. Bueno, se pide un punto de pericia sobre seguridad e higiene, ¿no? De una institución.
Seguridad e higiene, a ver, yo con mi conocimiento previo digo, esto no, la primera respuesta es esto no es parte de nuestras incumbencias profesionales, ¿no? Seguridad e higiene no entra a ningún lado, que se lo pidan a un técnico. Sin embargo, yo voy a estar en un hogar gigante acá, ¿no? Que está acá cerquita, un hogar de adultos mayores. Yo digo, a ver, ¿qué vuelta le puedo dar a esto de seguridad e higiene? ¿Corresponde en esto someter a la demanda, no a la crítica, la demanda de la intervención? Entonces, cuando yo hablo con, esto era de segunda instancia, un camarista vendría a ser que estaba pidiendo por una denuncia que había en la institución, yo, bueno, voy a ver, yo voy a conceptualizar qué es esto de la seguridad, ¿no? Claro, la seguridad para la justicia justamente pasa por que la institución tenga las puertas de seguridad, que tenga los matafuegos antiincendios, ¿sí? Entonces, ese llevó todo un trabajo, yo lo enmarqué en lo que es un relevamiento institucional, ¿sí? Nosotros hacemos ese tipo de intervenciones, vendría a ser como un mix entre análisis institucional, que es de la parte psicológica, esto incorpora toda, yo digo, si un informe socioambiental sería una foto, ¿sí? Esto vendría a ser una tomografía de la institución, porque involucra todo lo que nosotros tenemos en relación a nuestra capacidad, nuestra autonomía profesional de poder develar. Yo digo, bueno, la seguridad, a ver, entonces yo entré, unos matafuegos gigantes, porque era una obra que estaba denunciado, ¿no? Yo digo, bueno, tiene matafuegos. Entonces yo digo, y le pregunto al personal, ¿vos sabés para qué es ese matafuego? No, dice. ¿Y sabés cómo se usa? No, dice, nunca nos explicaron. Entonces, la cuestión de la seguridad, digo esto, a ver, esto es un breve paréntesis, ¿sí? La cuestión de la seguridad, discutiendo después en una pericia con un bombero, no pasaba porque tenga los matafuegos, sino que justamente el personal tiene que estar adiestrado en cómo utilizar los matafuegos. No sirve de nada tener la herramienta si no se sabe usar, ¿sí? Entonces, pensé el concepto o trabajé el concepto de una forma mucho más profunda. No pasaba por tener una puerta de emergencias, sino que esa puerta de emergencia estaba con un candado, ¿sí? Entonces, si la puerta de emergencia está con un candado, estamos en la misma situación a que no lo tenga. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Cómo uno va acomodando la intervención en relación a las propias historias que tiene, que han marcado su formación, ¿no? Eso, Claro, son eso lo traía así herramientas yo de como una otra área, reflexión. son herramientas de Sí, otra área finalmente. justamente nuestra profesión, nuestra disciplina, se nutre justamente de esa heterogeneidad, nos permite a nosotros profundizar y absorber conocimientos de otras disciplinas, de otras ciencias, ¿no? Digamos, entonces, en ese sentido, hablamos de, por ejemplo, de problemas subjetivos, digamos, del sujeto, de la cuestión de la conciencia, no son objetos únicos de nuestra intervención, ¿no? Sino es parte de justamente la parte legal es parte de, el específico va a ser el abogado, el de derecho, pero nosotros también sabemos lo que son las violaciones de derechos, los derechos de la convención, los derechos del niño y demás. Lo necesitamos como horizonte para poder intervenir. ¿Sí? Mm. Sí, eso le tiene que quedar más claro al resto de los profesionales, ¿ah? A la resto de las profesiones, en realidad debiese tener claro que nosotros ocupamos elementos teóricos y estudios e investigaciones de otras profesiones para nutrir nuestros informes periciales. Por lo tanto, no debiese haber temor, eso lo digo para las personas en general, no debiese existir temor, por ejemplo, de hablar de procesos de duelo en un informe pericial. ¿No? ¿Ah? Porque Cuestiones de salud, cuestiones de... los psicólogos se Sí, por apropian de la supuesto. teoría del duelo como si ellos lo hubieran inventado, digamos, y fue una psiquiatra, digamos. ¿Me entiendes? Y la psiquiatra lo pone en conocimiento de todo el personal, digamos, que trabaja en los procesos de duelo, porque hay que tener ese conocimiento, digamos. ¿No? Los conocimientos son de todo. Nadie se puede apropiar Exacto. de ellos. No es específicamente nuestro, pero nosotros podemos, digamos, hacer uso, ¿sí? Justamente de esas teorías, ¿sí? Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? De qué forma nos vinculamos con esas teorías para poder hacer una comprensión más amplia del problema. Pero de hecho, por ejemplo, acá los psiquiatras, que son los médicos y después hacen la especialización en psiquiatría, que diagnostican los trastornos mentales, en un momento, a partir de un informe pericial que hizo un psiquiatra en un expediente, yo voy a lo que es el DSM-5, ¿sí? Esto es un catálogo internacional, así que lo manejan, que es el de diagnóstico de salud mental, ¿sí? Y el CIE 11, que es el catálogo internacional de enfermedades, esto está definido por la OMS,
es lo que nos da fundamento. Entonces digo, acá está diagnosticando un determinado, si un determinado padecimiento a una persona que dice que la vio una vez y el DSM-5 decía justamente que para ese diagnóstico necesitaba al menos 2 años de tratamiento para poder emitir un, ¿sí? un parecer respecto de ese diagnóstico. Entonces, no es expertise mía el DSM-5 ni los diagnósticos de salud mental, pero sí, digamos, nosotros nos vinculamos para decir, a ver, acá hay algo que no está bien, no está bien definido, ¿sí? Digamos, y nosotros como Mm. sociales estamos marcando una falla dentro de otra disciplina. ¿Sí? Al menos para que la jurídico lo tome. No vamos a decir nosotros corresponde o no, pero pedimos que se expida otro perito psiquiatra en relación a ese diagnóstico y se podía ser diagnosticado con esa metodología. Qué interesante eso. No lo había pensado. Eh, ya, ahora, eh, este juego de que la historia personal va influyendo, digamos, en lo que nosotros vamos o cómo vamos desarrollando nuestro trabajo, eh, puede ser un agente colaborador, al menos así lo voy entendiendo hasta ahora, por ejemplo, de lo que nosotros vamos conversando. ¿Ah? Pero en algunos momentos quizá puede ser un obstáculo. Eh, yo me imagino, por ejemplo, que si uno hubiera sido un joven que sufrió alienación parental, por ejemplo, y que uno lo superó con los tiempos, digamos, pero me encuentro frente a hechos donde hay acusaciones de alienación parental, con ciertos indicadores a lo mejor, eh, que dan cuenta de eso. Eso igual puede afectar mi visión de que decir, sí, hay alienación, o al identificarme, por ejemplo, con el niño o la niña, y ocurra que no haya. Eso no, para no colocarlo, por ejemplo, en los términos de abuso sexual, que también se puede ocurrir, digamos. Eh, Sí, nosotros en ese sentido tenemos mucho trabajo también, pero por eso es necesario, en esas cuestiones es necesario, digamos, no quedarse en la soledad del abordaje, ¿no? Digamos, porque vos ya estás planteando una cuestión de que uno, digamos, se tiene que sentir interpelado. Es lo mismo que yo planteaba con este caso de un chico, donde me toca puntos, ¿no? de mi propia historia. mm, El abuso sexual pasa lo mismo, es decir, hay situaciones, yo fui víctima, un ejemplo estoy diciendo, igual es un ejemplo bastante cercano, pero bueno, fui víctima de abuso sexual, eh, no es real, pero sirve de ejemplo, y a partir de eso cualquier indicador para mí es una alarma de un dispositivo de abuso sexual, ¿sí? Digamos, entonces tenemos que ser conscientes, justamente esto, poder nutrirnos de toda esta cuestión, de toda la historia, de todo el conocimiento, pero de forma crítica, de forma reflexiva. Eso, si no es atendido, nos puede justamente distorsionar la realidad y hacer justamente como un obturador para poder develar el conocimiento de lo real, ¿sí? mm. Nosotros vamos a constatar lo que en nuestro supuesto, por esta historia que tengo, es lo que pasó. Entonces tenemos que justamente someter nuestra práctica. Una de las cuestiones es supervisión, covisión, acompañamiento, ¿sí? Nadie está exento y no está, a ver, no estamos exentos de esto. Lo que tenemos que ser es cuidadosos respecto de esto. Y después, si hacemos malas intervenciones, estamos dando una mala respuesta en nuestros informes, hay una mala resolución del conflicto y encima de eso podemos ser sometidos a un proceso disciplinario, ¿sí? Mm. Es importante poder darse cuenta de qué elementos nos pueden afectar nuestra imparcialidad, más que neutralidad y más que objetividad, para colocarlo en el contexto, digamos, sino que para que no nos afecte la imparcialidad. ¿Mm? Y sin duda que hay que, no sé, sería ideal ir generando instancias, bueno, en los cursos generalmente se dan la instancia, en los cursos que yo dicto, se dan la instancia, por ejemplo, de dialogar respecto a casos, por ejemplo. Porque la labor del perito independiente, ¿ah? No institucional, el perito independiente trabaja solo. ¿Mm? Entonces, igual es necesario a veces el diálogo con otros profesionales, digamos.
que nos permitan a nosotros visualizar que si hay algo que nos afecta, que esta otra persona nos puede ayudar para mejorar el juicio, digamos. ¿Mm? Yo creo que esa es una elemento. Ahora, el tema del equilibrio entre la empatía y el distanciamiento profesional, eh, al menos yo cuando trabajaba en infancia me costaba un mundo, ¿ya? Eh, distanciarme de manera profesional con los niños y niñas que atendía eh, por ese desarrollo de la capacidad empática y que veíamos casos igual bastante complejos que dolían, digamos, ¿ya? Ante estas vulneraciones que sufrían los niños, digamos, que sufrían una, dos, tres veces de parte de los padres. Es difícil mantener esa distancia profesional en ese tipo de trabajo, digamos, yo creo que cuesta un poco más. ¿Ah? En el ámbito de que hoy día yo trabajo, que trabajo básicamente en pericias particulares, hay una capacidad empática y hay un distanciamiento profesional, claramente, porque eh, no, uno puede entender al otro, ¿ya? Yo logro entender al otro a partir de ser capaz de ponerme en el lugar del otro, pero también entiendo las limitaciones del otro. ¿Mm? Y ahí yo creo que ocurre la empatía y el distanciamiento profesional en el minuto, digamos. ¿Ah? Pero igual cuesta eh, que no, porque hay personas que llegan a pensar que uno es amigo de ella, por esa capacidad empática que uno tiene y sintetizar ideas, parafrasear en cierta medida muchas de las cosas que las personas plantean y logran sentirse una conexión que es sumamente importante dentro de los contextos periciales, pero pueden llegar a pensar que son amigos, po. Entonces, ese distanciamiento, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo has logrado desarrollar ese distanciamiento? Tú que trabajas igual institucionalmente, a lo mejor igual cuesta, pues trabajar con población más En vulnerable. principio, muchas veces somos quien vamos a un domicilio y te dicen, al fin, después de tantos años vino alguien, ¿no? Alguien de la justicia. Entonces ya hay una cuestión, ahí hay un achicamiento, ¿sí? De la distancia de quien estamos entrevistando, ¿sí? Por decir, ya te está poniendo, al fin vino alguien de la justicia. Eh, pero uno tiene que, esta cuestión de la empatía y el distanciamiento, lo tiene que manejar también, volvemos a esto, de forma crítica, cuidadosa, respetuosa. eh, para eso no hay ningún manual que nos diga hasta dónde, porque el manual sería un manual para mí solamente en esas situaciones particular y un manual para Osvaldo, porque tiene una personalidad diferente, le toca trabajar sobre otro contexto, entonces no se pueden hacer recetas, ¿sí? Hay algunas cuestiones de ideas que nos cuidan. Tenemos que nosotros cuidarnos en nuestra intervención profesional. Entablar empatía, que es esta de las cuestiones que por ahí yo interpelo, ¿no? Digamos, qué sé yo, es ser capaz de ponerse en situación emocional con el otro, de poder comprender los pensamientos y los sentimientos del otro. Está perfecto en la medida en que nos vinculamos con los sectores vulnerables. Si nos vinculamos con el sector, si la intervención no pasa por hacer el informe de la nena o el nene víctima de abuso sexual, sino por hacer el informe de el progenitor, el padrastro, el tío, el abuelo, que es justamente el ofensor sexual, ahí la empatía no juega. ¿Sí? ¿O cómo juega nuestra empatía? Tenemos que tener empatía, ponernos en el lugar de ese sujeto para poder comprender lo que hizo. Entonces es bastante Mm. complejo y muchas veces a nosotros nos pasa en la dependencia, miren esta contradicción, ¿no? La dependencia donde estoy yo son dos, tengo dos titulares, ¿sí? Dos asesores, me hacen magistrados, ¿no? Pero el Ministerio Público son asesores. Y uno trabaja, por ejemplo, por la víctima de abuso sexual infantil que es menor de edad, y el otro trabaja por el ofensor sexual, porque puede ser menor de edad, como tuvimos Mm. una situación, ¿sí? Un chico de 17 años que abusó
digamos, como de forma muy severa de una hermanita chiquita de 5 años, ¿sí? La lastimó toda. Y por un asesor intervenimos con uno y por otro asesor intervenimos con el otro. O personas con discapacidad, adultos mayores de edad con atravesamientos de algún tipo de salud mental, ¿sí? De enfermedad mental. Entonces interviene la misma persona en las dos intervenciones. Y ahí justamente esta cuestión de la empatía, yo lo llevo más a una cuestión de ser prudente y cuidadoso con los espacios. Hay situaciones en las cuales incluso siendo trabajador social varón, muchas veces prefiero no intervenir en soledad, ¿sí? No intervenir en un contexto de soledad o en un contexto que no lo encuentro como con las debidas, los debidos recaudos. Entonces, ahí, por ejemplo, llevamos a otra instancia, puedo citar los que vengan a la sede judicial, entonces tener una entrevista en otro contexto, ¿sí? O incluso si tienen que ser acompañados o acompañadas. Eh, y estos ejemplos que yo les planteaba, esta cuestión de la empatía no aplica, ¿sí? Incluso en la personalidad de uno, muchas veces vamos a ser empáticos por ejemplo, acá tenemos la época de la dictadura, ¿no? Entonces nosotros tenemos los chicos que fueron apropiados, ¿no? Los bebés que fueron apropiados, extraídos después de gente que fue desaparecida, ¿no? Y podemos hacer empatía con la víctima, con ese niño en ese estado de vulnerabilidad. Y sin embargo, con el otro, con el milico apropiador, ¿sí? Digamos, con con ese tipo que está, digamos, incluso está detenido por delitos en contra de la humanidad y demás, ¿sí? Por ser terrorista de Estado, pero aparte de eso, por haber matado a mujeres y varones indefensos que estaban solamente reclamando. eh, ¿Cómo hacemos para jugar la empatía ahí? ¿Sí? Entonces, ahí hay una cuestión donde nosotros planteamos, en el colegio nuestro ha avanzado en esto, de pedir nosotros que podamos rechazar el pedido de intervención. Si estamos planteando situaciones extremadamente como Mm. graves para que nos sirvan de ejemplo, ¿sí? Pero, digamos, pensémoslo en las situaciones más chiquitas, de qué forma mantenemos la distancia. Acá hay una teoría que decía una profesora en la facultad, tenemos que tener la relación de los erizos, ¿no? Es decir, los erizos son los puercoespines en otros territorios, ¿no? Es un bichito que tiene un montón de púas. Y dice, nos tenemos que acercar lo suficiente como para darnos calor, pero no tanto como para pincharnos, ¿no? Entonces es eso, tenemos que manejar estos Ujú. límites en relación a nuestra propia autonomía, de qué forma nos aproximamos y de qué forma nos distanciamos y cuál es el mejor momento para tener esas aproximaciones o esos distanciamientos. No hay recetas. Qué interesante cuando lo planteé, porque eso del cuerpo espín me hace sentido en realidad, porque esto del distanciamiento y la empatía tiene que ver con el cuidado personal, el cuidado mío, ¿ah? Yo me acuerdo que trabajé en infancia en Senami y terminé muy agotado emocionalmente, ¿ah? Muy agotado emocionalmente. Eh, porque es que son situaciones muy complejas, entonces uno entregaba el cuerpo y el alma, digamos, en los casos que uno tenía, y eso te afecta tu estado de ánimo, te afecta tu serenidad, incluso afecta la cientificidad del trabajo que uno hace, digamos. ¿Ah? Eh, y creo que uno aprende paulatinamente. Uno dice, se me va poniendo el cuero duro. ¿Ah? Cuero de chancho, le decimos nosotros, cuero de cerdo. ¿Ah? Se empieza a poner duro, pero a través de una práctica. Pero no hay que pasar por esa práctica y ponerse duro, digamos. ¿Ah? Solo basta, yo creo que solo basta que uno tener la capacidad de ese distanciamiento, ¿ya? Mantener una línea entre lo que yo hago en mi trabajo y mantener una distancia de no llevarme el trabajo para la casa, por ejemplo. ¿Ya? Yo creo que esa, como tú decís, no hay una receta, pero a mí me ayudó harto, por ejemplo, no llevarme el trabajo para la casa. Nunca me llevé trabajo para la casa, nunca, nunca, nunca. Salía del trabajo y me olvidaba del trabajo.
porque hacía otras cosas también. ¿Ah? Y ahí está el meollo, pues. Si tú desarrollas otras actividades fuera de tu horario de trabajo, eso es autocuidado. Si vas a un gimnasio, si haces un deporte, te juntas con amigos, amigas, si lees, si haces algún deporte, yo creo que eso es fundamental para ese distanciamiento profesional del trabajo que uno hace, porque al principio de verdad que absorbe, ¿m? Absorbe las situaciones de las personas. Yo con los años que llevo en el trabajo independiente, yo mantengo una distancia completa con la gente. ¿Ah? Soy capaz de hacerlo, digamos. Pese a las situaciones bien dolorosas que viven, yo en lo que hago mi aporte es tratar de que ese dolor que tienen quede plasmado, digamos, en el informe y que ellas se vean reflejadas ahí, digamos, o ellos se vean reflejados en esa situación. Porque finalmente, en cierta medida, nuestros informes eh, son la voz de las personas po, en el contexto de tribunales. ¿Ah? Nosotros podemos otorgarle una mirada profesional a esa historia que tienen y que traen y que les pesa, digamos, ¿ya? Eh, Porque nadie más lo va a ver así. Po. Eh, yo creo que ha sido interesante estas conversaciones, esta conversación que hemos tenido de la objetividad, la subjetividad, la neutralidad, el tomar ciertas posiciones y tener clara cuáles son nuestras posiciones para poder resolver estos temas. Eh, todos estos temas de la neutralidad, de la objetividad, la subjetividad, conlleva a que hayamos desarrollado en este espacio, digamos, una reflexión profunda propia, ¿ah? Eh, donde se requiere que todos nosotros, los profesionales que nos dedicamos a esto, y en general en cualquier ámbito que nos dediquemos, esta reflexión, esta reflexión profunda respecto a cómo vamos desarrollando nuestro quehacer, qué elementos nuestros pueden afectar nuestro trabajo, de qué manera lo nuestro también apoya el trabajo. ¿Ah? Porque no todo es tan negativo, digamos, hay sesgos a lo mejor cognitivos que nos afectan la labor. ¿M? Que permiten que uno haya una cierta coherencia en lo que nosotros desarrollamos desde los principios propios del trabajo social con nuestra propia historia, por ejemplo. Hay una, una toma de posición finalmente. ¿Ah? Detrás del trabajo social hay una persona que toma una posición en la vida y busca que esa vida sea coherente con la labor y con los principios del trabajo social, en todo el ámbito. ¿Ah? Esto no quiere, ¿qué quiere decir? Que si nosotros somos de una manera en un lugar, en el ámbito profesional, en realidad en nuestra vida somos así. ¿Ah? Esa coherencia yo creo que es fundamental. Sea, yo no me imagino estar en contra de la gente vulnerable y decir que la gente es pobre porque quiere y ser trabajador social. ¿Ah? Eh, yo creo que ahí hay una incompatibilidad y un sesgo, ¿ah? Que igual afecta a tu trabajo. ¿Mm? ¿Ya? Porque si piensas que la gente es pobre porque quiere, una persona que va a pedir ayuda, tú vas a decir, esta gente es floja, quiere que le den todo. ¿Ah? Entonces, esto tiene que ver con eso también. ¿Ah? De ver los límites, es un límite delgado, digamos, ¿no? Aunque a veces no tan delgado. Ahora vamos a continuar con con los desafíos de algunos casos, ¿ya? Y cómo manejar un poco esta situación de la objetividad, la subjetividad, la neutralidad. Eh, y luego vamos a cerrar. Bueno, en esta instancia, la idea es poder compartir con ustedes algunas situaciones, algunas aproximaciones a lo que sería un primer análisis de situaciones desafiantes. Bueno, miren, para concentrarnos o para ubicarnos en que en la investigación social, lógica y necesaria de la praxis pericial del trabajo social, el objeto y el sujeto están mutuamente implicados.
El proceso de objetivación de un problema social es justamente un proceso subjetivo y por ende contradictorio. La fenoménica apariencia de los fenómenos sociales es parte del objeto, pero no es todo el objeto. De la misma forma pasa con lo subjetivo y lo objetivo. Pero en esta instancia trataremos de pensar, a ver, eso que son categorías teóricas, categorías analíticas, en situaciones concretas. Eh, yo les comento, esperen, yo les comento que justamente uno de los proyectos en los cuales estoy inmerso en la actualidad tiene que ver con el análisis de casos complejos para el trabajo social forense, ¿no? Y esto más o menos, esto que me convoca Osvaldo, más o menos va en esa misma línea, situaciones desafiantes. Entonces yo, trayendo esas materias, esas variables que les había manifestado, eh, elegí para compartir en este poquito tiempo que tenemos, justamente, en principio esto, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un caso sea complejo? ¿Qué es lo que hace que una situación sea desafiante? Y justamente lo desafiante pasa por esto que yo les repito por ahí a los y las estudiantes, ¿no? Es decir, tenemos que dejar que la realidad nos sorprenda. Es decir, no ir a constatar determinados hechos que figuran en el expediente, sino ir a conocer la realidad, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunas situaciones que, por ejemplo, aparecen en un pedido de intervención, un pedido de demanda, como una situación parte de la misma cotidianidad institucional, ¿no? Por ejemplo, un informe socioambiental en un proceso de guarda parientes, que es un niño, una niña que está sumergida en situaciones de violencias, maltrato intrafamiliares y se toma una medida de protección, una medida especial, acá se llama abrigo, ese abrigo después se convierte en guarda preadoptiva, ¿no? Es decir, hay una familia que quiere la adopción del niño o la niña, cuando no se modifican las cuestiones estructurales que dieron fundamento a la adopción de la medida de protección especial de derechos. En este caso, eh, tenemos una nena de 6 años que el proceso es de guarda, guarda parientes, la abuela estaba pidiendo la guarda de la nieta y se pide intervención para conocer en qué situación estaba justamente la niña con la abuela y tratar de destrabar, ¿sí?, los litigios, porque acá estaban las partes, estaba la madre de la nena que también estaba, digamos, reclamando los contactos y demás. Entonces, bueno, vamos a una primera intervención en el contexto donde está, en el contexto habitacional, en el lugar de convivencia de la nena, que era con la abuela, en el marco de esta medida de protección especial que se había dispuesto. Eh, Se hace todo un relevamiento, se identifican algunas situaciones de violencia, indicadores de alienación parental por parte de la abuela hacia, digamos, utilizando a la niña para, digamos, que ésta rechace el vínculo con la progenitora. En esta situación era, digamos así, lo que aparece es que la madre de la nena había hecho una relación con una pareja que la familia biológica materna no aceptaba por tener algunas cuestiones culturales diferentes. No nos vamos acá a entrar en el detalle, no nos da el tiempo para ningún análisis profundo, pero digamos, en la situación esa se le plantea, se le hace, la abuela y el abuelo de la nena le hacen una denuncia de descuido, negligencia hacia la progenitora. El progenitor de la nena no la había reconocido, no había aparecido, digamos, más allá que sabía la familia quién era. Y, digamos, no conformes con eso, le hacen una denuncia de abuso sexual al padrastro, o sea, a la pareja de la madre, para, digamos, que le den la custodia de la nena a los abuelos. Eh, en principio es una parte, tiene una parte penal, una parte civil, esto que se plantean acá interseccionalidades, ¿no? Digamos, entonces lo que hace complejo justamente los abordajes son cuando hay interseccionalidades de vulnerabilidades. En este caso era abuso sexual, violencia, abuso sexual infantil, violencia de género, niñez, ¿sí? Y aparte discapacidad. Esas eran las materias que estaban, digamos, o que atravesaban
esta resolución, ¿no? O esta problemática que se lleva al plano de los jurídicos. La madre reclamaba que quería el contacto con la hija, la abuela rechazaba ese contacto, el abuelo había fallecido en el proceso, esto se extendió durante mucho más de lo que dice la ley, ¿no? Digamos, la ley, la medida de abrigo son 6 meses y después pasa a una medida de guarda con fines de adopción. Entonces, relevamos cómo estaba la nena, cómo estaba con el vínculo con la abuela, con la tía, con el abuelo había fallecido, repito eso, y digamos después hacemos una nueva intervención en el domicilio de la progenitora, que estaba con su pareja, y se corroboran en esta triangulación de la información, no solo es recuperar entrevistas, observación de los contextos, de la fenosituación de los contextos de convivencia, en el plano de la escuela de la nena, en el centro de salud, en la lectura de los expedientes, varios expedientes judiciales, y en las intervenciones surge que la tía, quien, digamos, estaba ostentando la guarda con fines de adopción conjuntamente con la abuela, ¿sí? que convivían, eh, ella y su marido habían adoptado un nene, un bebé, hacía 2 años, un año y medio. Y la cuestión es que en las entrevistas se plantea estas cuestiones que por ahí uno va con una materia, con un tema, a trabajar, a profundizar y surgen, se manifiestan otras situaciones, ¿no? Y ahí es donde nos lleva esta cuestión de la ética profesional, donde ubicamos los límites de la intervención. Bueno, la cuestión es que, digamos, la progenitora de la nena, que trato de no decir el nombre, la progenitora de la nena me manifiesta que este nene que habían adoptado fue resultado de una compra de un bebé del norte, ¿sí? La compra de bebés, justamente, es algo que está sancionado penalmente. Pero bueno, y me da detalles, sí, me da detalles. Entonces, esto da cuenta de un modus operandi de la familia, decir, bueno, yo me apropio de hijos que no son míos, ¿no? Eh, Hasta ahí era algo que solamente surgió en la entrevista. Vuelvo, digamos, a partir de eso y tener más información y necesitar más información al momento de hacer el informe, vuelvo a ir al domicilio y esta vez entrevisto al tío y a la tía, ¿sí? de la nena. Eh, Estaba también ahí el primito, vendría a ser. Y surge que, digamos, en la entrevista, con algunas preguntas disparadoras y provocadoras de justamente hacer estas cuestiones de relación, a ver, a mí se me había denunciado un delito, ¿sí? Nosotros como peritos oficiales justamente somos representantes de la justicia. Incluso por ahí eso queda como medio desdibujado, ¿no? Cuando vamos a un domicilio, viene el trabajador social o viene la trabajadora social y es como que se desvincula que somos un referente de la justicia, ¿no? En esas intervenciones oficiales que hacemos. Y cuando se plantea esto, se plantea un delito. Y entonces, en la entrevista surge justamente, digamos, de forma intencionada el tema de cómo había sido el proceso de adopción del nene. Y bueno, y ahí, digamos, se entran como a complicar eh, tanto el tío y la tía de la nena por la que yo estaba interviniendo, respecto de los datos con los que estaban dando. Yo entro para eso también en el proceso de adopción, un proceso también judicial que estaba acá, y estaba todo, digamos, el bebé como un boleto de compra-venta de un bebé, ¿sí? Es decir, habían situaciones que eran sumamente llamativas, donde habían abogados, habían jueces que habían estado firmando, escribanos porque firmaron un acta pública. Entonces, toda esa situación lleva a que dentro del informe que yo termino, digamos así, recuperando, el proceso penal había caído, el proceso de la denuncia de abuso por falta de prueba, no había prueba de ningún lado, sino que esa denuncia se hace cuando la justicia obliga a la abuela a restituir a la nena con la madre. Entonces ahí estaba la abuela y el abuelo y le hacen una denuncia de abuso.
es muy difícil, digamos, dilucidar justamente las cuestiones eh, de delitos que se dan tan en la vida privada y con nenes tan chiquitos, ¿no? Acá se había planteado que había sido hacía tiempo. Eh, Eso nos lleva a tener que complejizar un poco más el análisis. Cuando nosotros vamos, por más de que sea una medida que viene a ver una medida de guarda, que es una cuestión como una más administrativa, es decir, en qué condiciones vive, si tienen vínculo, vínculo afectivo y demás, y esa, digamos, intervención que parece ser algo objetivo, ¿sí? Digamos, ese recorte sobre la apariencia del fenómeno que está ocultando toda la problemática de fondo, justamente es lo que nosotros tenemos que superar con esas aproximaciones dialécticas y construir el dato a partir de profundizaciones que tenemos que hacer. Entonces, ese caso se vuelve, tengo que estar mirando el cronómetro, se vuelve en un caso complejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, un caso que era una guarda a parientes, algo más sencillo que una guarda a parientes, ni siquiera una familia solidaria, cuidadora que no tenía vínculos, sino al pariente, y ahí se identifican, como les decía, práctica de alienación parental, situaciones de violencia, situaciones de maltrato, situaciones de falsa denuncia, eh, e incluso el modus operandi de comprar un bebé, ¿no? Digamos, entonces cuando se plantea esto, se vuelca todo en un informe. Paralelamente de ese informe, se hace, digamos, se hace un acta y se hace una denuncia penal a partir de mi informe, la institución en la que trabajo, donde se presenta, digamos, el informe, primeramente, más allá de las actuaciones protectorias que encamina después del informe, eh, plantea justamente una denuncia o insta una denuncia penal en contra de el tío y la tía por apropiación, como se plantea acá, ilegítima de menores de edad, amparados en lo que es el concepto de la socioafectividad, ¿no? Y esto nos llevaba a dilemas éticos, ¿sí? Éticos institucionales, éticos profesionales e incluso a esto que se plantea la subjetividad individual, colectiva e institucional, esto que yo le había compartido. ¿Por qué? Porque, claro, lo primero que tenemos acá es la comisión de un delito, digamos, un chico que fue comprado, adquirido, como si uno se compra un auto, una silla, compró un bebé, ¿sí? Con mentiras, engaños y justamente los vericuetos jurídicos, ¿no? Esto no es algo que uno puede hacer sin, digamos, sin que hayan sectores que son permeables a este tipo de corrupción, ¿sí? Sectores profesionales e institucionales. Entonces, se termina realizando la denuncia. Esa denuncia motoriza en esta cuestión de la socioafectividad y los dilemas éticos, era la institución, decía, bueno, pero este nene fue comprado a una familia muy pobre de otra provincia, del Chaco, del norte argentino, ¿no? Y como que es una cuestión bastante frecuente, bastante común, fue muy común y aceptada socialmente años atrás, pero con los cambios normativos y legislativos eso se modificó. Justamente el paradigma de niñez, ¿no? El interés superior del niño, y cuando uno ve lo que es la Convención de los Derechos del Niño, el derecho del niño a vivir en familia, pero primeramente en su propia familia, familia biológica y demás. Y acá aparecían estas cuestiones, en una familia muy pobre que vendió un bebé para garantizar la subsistencia. Esto después se llega a partir de un montón de investigaciones. El tema es que esta familia donde se hizo la intervención es una familia de clase media alta, una familia que tiene un buen pasar económico, con posibilidades. Entonces, el nene tenía 2 años, iba a jardín preescolar, una escuela privada, se colgaba de lo que era el papá, el que lo había, digamos, el que estaba con los trámites que hizo la compra, ¿no? Pero digamos que lo crió de bebé, se colgaba del cuello y demás, y había vínculo afectivo. Entonces la institución decía, bueno, pero si hay vínculo afectivo, digamos, este nene era de nacer en una casa pobre, de no tener para comer con los hermanos, está en una familia que justamente puede acompañarlo, puede darle otras posibilidades y demás, sí, pero la base es un delito. Esto es lo mismo acá como la apropiación de los bebés en la época de la dictadura. Pueden tener un vínculo, incluso hasta ser mejor
económicamente, tener más posibilidades, pero, digamos, es sobre la base de un delito, ¿no? Y la institución decía, bueno, pero el nene tiene, en definitiva, tiene más posibilidades hoy. Y acá estaban estos dilemas entre lo ético, ¿sí? El concepto este de socioafectividad, que justamente la socioafectividad es el vínculo que genero como que deja o echa tinieblas sobre la forma en que eso fue adquirido. Es sobre la base de un delito, ¿no? Entonces, justamente y ahí estaba a decir, no se podía obviar que, digamos, era justamente un delito lo que estaba de fondo de esto. Entonces, un caso que aparece, digamos, que aparece como algo cotidianamente más de lo común, quisiera decir, ¿no? O de los pedidos frecuentes que se hacen, que es una guarda familiar, escondía todas estas cuestiones que nosotros tenemos que recuperar, ¿sí? Para esto, el proceso justamente teórico, metodológico, al que nosotros nos vinculamos al momento de hacer la pericia, tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, si bien hay un trazado, nosotros los peritos y peritas oficiales tenemos ya como incorporado cierto trazado de las intervenciones que vamos a hacer, ¿no? Inconscientemente ya están incorporadas, pero digamos, siempre son dinámicas y flexibles y se van reacomodando en relación a las necesidades de la problemática, en relación a las necesidades de el problema de ser entendido, digamos, en las múltiples determinaciones que lo caracterizan. Miren, tenía tres situaciones para comentarle. Acá solamente les comento esto por una cuestión de tiempo, pero las otras también eran como más así interesantes, provocadoras. ¿Por qué? Porque después pasa, digamos, toda esta cuestión que se devela a partir de nuestros informes, muchas veces en el proceso judicial terminamos siendo nosotros y nosotras denunciados justamente por lo que exponemos en los informes. La cuestión es que la solvencia del proceso teórico-metodológico es lo que nos va a resguardar al momento de que se nos denuncie, digamos, a partir de el develamiento de cuestiones que son mucho más complejas y profundas en nuestro cotidiano laboral. Bueno, les comparto ese caso y bueno, los y las invito a seguir reflexionando sobre nuestro trabajo en lo que es la práctica forense. Muchas gracias. Bueno, continuando con esto de los casos prácticos y desafiantes, eh, a mí me va a tocar hablar un poco de las estrategias de manejo de la neutralidad. Yo creo que el mantener la neutralidad tiene, tiene una relación directa con la imparcialidad. ¿Mm? Porque neutralidad, nosotros es muy difícil ser neutrales. ¿Mm? Pero la imparcialidad nos da esa posibilidad de actuar sin prejuzgar, de actuar de una manera que nos permita mirar el contexto en su conjunto sin tomar parte por uno de ellos. ¿Mm? Y la imparcialidad va a implicar que nosotros podamos informar respecto a situaciones que no, para evitar que nos generen conflicto. ¿Mm? Informar situaciones complejas. Por ejemplo, en hechos de violencia, sea hacia la infancia, sea hacia la mujer, sea hacia un hombre, de otro hombre, ¿ya? Todos los tipos de violencia. Nosotros vamos a actuar protegiendo a la víctima de la agresión. ¿Mm? Nos toque evaluar al agresor o nos toque evaluar a la víctima. ¿Mm? Tenemos que mantener esta imparcialidad al evaluar. ¿Mm? Sin prejuzgar a la persona que ha sido la persona que ha agredido. ¿Mm? Sin justificarla tampoco. ¿Ya? Ahí está el equilibrio. ¿Ya? Tenemos que respetar al agresor y siempre evaluando y respetando también y proteger a la víctima. ¿Mm?
Si nos toca evaluar al agresor, no vamos a evaluar en términos de conducta, digamos, que justifiquen su hecho de violencia, sino más bien plantear otros elementos que permitan visualizarlo, ¿m? De una manera totalmente imparcial, no neutral, ¿ya? Y proteger a la víctima, evaluar su situación, resguardando sus derechos, ¿m? Derecho a vivir una vida libre de violencia o de opresión, ¿m? Por lo tanto, nosotros tenemos que manejar esto con una distancia correspondiente a la distancia profesional, digamos. Sí tener empatía, sí colaborar en la protección de la víctima por ser un, 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 una- un derecho, ¿ya? Que se ha adquirido, digamos, y nosotros trabajamos en el ámbito de los derechos. Por lo tanto, creo que eso es un elemento importante. ¿Mm? Por otro lado, cuando están las personas en conflictos con otros, ¿ya? Tenemos que tratar de evitar así imponer nuestros valores. ¿Mm? Oye, pero tienes que respetar a la otra persona, tienes que tratar de controlar eh, esos impulsos que tú sientes con respecto a la otra persona, digamos, ¿ya? Es otra mirada. ¿M? No tenemos que imponer, por ejemplo, el valor que nosotros podemos tener respecto a, a la violencia, por ejemplo. Nosotros podemos tener una mirada frente a la violencia. ¿M? Eh, pero no todas las personas van a pensar lo mismo que nosotros. ¿M? Y no van a tener como una prioridad, por ejemplo, la resolución pacífica de los conflictos, ¿m? Donde el otro debe ser respetado solo por ser un otro. ¿M? Tenemos que respetar la autonomía, aunque a veces esa autonomía puede contradecir y estar en contra de los derechos de otras personas. Nosotros no podemos imponer valores, pero sí tenemos que plantearlo. ¿Mm? Tenemos que decir, mira, dentro de nuestra labor, nosotros tenemos que buscar una resolución pacífica de los conflictos, no tenemos que validar tu actitud violenta, porque eso tiene consecuencias. ¿Mm? No podemos imponer, digamos, que él siga o ella siga los parámetros nuestros, pero también tenemos que decirle las consecuencias de eso. ¿Mm? Porque nosotros tenemos que informar al tribunal respecto a la solicitud que nos haga. ¿Mm? En ese sentido, no sé, hay personas que tratan de ocultar cierta información o tratan de no darle tanto a los hijos, pero nosotros tenemos que, sin imponer nuestro valor, plantear esto, digamos, ¿ya? Mire, yo respeto su autonomía, que usted no quiera aportarle a su hijo. Sin embargo, es su hijo, está protegido por la ley. Y la ley dice que hay que otorgarle alimento. Y usted tiene recursos como para otorgarle alimento. ¿Mm? Y yo tengo que evaluar la capacidad económica que usted tiene para que el tribunal determine en cuánto va a ser esa cantidad. ¿Mm? Sin imponer nuestros valores, respetando un poco la autonomía del otro, pero sí señalando las consecuencias de esa autonomía. ¿Mm? Otro elemento para manejar la neutralidad tiene que ver con una reflexión constante respecto a la ética, a nuestro proceder, a los valores que nosotros tenemos, ¿ya? Y los sesgos personales que podrían afectar. Y la única forma, como ya conversamos un poco antes, de minimizar el impacto es tener esta autorreflexión constante y crítica, una reflexión crítica respecto a nosotros mismos y a nuestro proceder. Siempre evaluar, al final de la jornada, evaluar cómo lo hicimos, qué hicimos bien, qué hicimos mal, cómo podemos mejorar.
porque siempre podemos mejorar. No es la última palabra la que nosotros tenemos. ¿Eh? Es parte de las palabras que nosotros tenemos. ¿Mm? Por lo tanto, yo creo que esas son algunas estrategias del manejo de la neutralidad. Es muy complejo, cada caso es muy particular. Por lo tanto, tenemos que tratar de hacer lo mejor posible por mantener cierta imparcialidad, sí teniendo una posición y sí planteando nuestra posición, ¿m? Sin imponerla, eso sí, ¿m? Y respetando al otro. Eh, yo creo que eso podría decir, si hay mayores opiniones y quieren que profundicemos en alguno de estos elementos, pueden escribir ahí en YouTube y nos pueden dejar sus comentarios. ¿M? Así que ahora vamos a pasar a la siguiente lámina donde nos vamos a despedir con Rubén. Bueno, luego de esta plática que hemos tenido durante un poco más de 2 horas, eh, vamos a hacer una pequeña conclusión de todo lo que conversamos, eh, impulsándolo a usted en cierta medida a tener en buen recaudo esta conversación, que esperamos que hayan visto completa. Así que dejo a mi colega, así que Bueno, vamos a ver. Yo voy a tratar de pensar, ¿no? Es decir, todo este bagaje de conocimientos que traemos, que somos todos y todas portadores, eh, no nos tiene que preocupar, no nos tiene que inmovilizar, ¿sí? Nos tiene que, en todo caso, mantener atentos para poder trabajar en revertir y en encontrar en esa historia que tenemos aspectos que nos sirvan para poder hacer una intervención superadora, ¿sí? Los que nos sirven, los corremos, los elaboramos, no quiere decir que no los tengamos, todos y todas también los tenemos, ¿sí? No somos portadores solamente de las cuestiones buenas de nuestra historia, somos portadores de lo que nos tocó vivir, ¿sí? En lo individual, en lo particular, en lo familiar, a nivel institucional, a nivel político general, ¿no? Entonces es necesario de estar atentos a todo eso para, en uno de los videitos les dije, el punto de vista distorsiona el objeto, distorsiona lo real. Es decir, nosotros recortamos lo real. En ese recorte que hacemos está supeditado a todo nuestro andamiaje teórico, ideológico, político, profesional, pero también en lo personal. Y por eso es estar atento a esa mochila que portamos para no intervenir a partir de prejuicios, preconceptos, de forma acrítica, ¿sí? Digo esto porque no salgamos corriendo preocupados o preocupadas por la historia que nos tocó vivir. Nuestras historias no son fáciles generalmente. En el ejemplo que yo les traté, en el ejemplo que yo les compartí, ¿no? Recuerdan de ese chiquito que era una situación de una nena, víctima en una denuncia de abuso, víctima de trato negligente, de descuido, parte de una apropiación familiar, ¿no? Digo esto porque el caso era complejo, pero complejo también por el tipo de abordaje que se hace, porque podría haber hecho una intervención totalmente pragmática, ¿sí? Y decir, bueno, en el domicilio, como se firma, se pide un informe socioambiental en el domicilio de la niña, entonces vos vas, está la abuela y la nena está colgada del cuello de la abuela y cómo están. Entonces uno se detiene en esa cuestión aparente, ¿sí? Del fenómeno social. Eso es lo que no tenemos que hacer, ¿sí? Eso justamente que para algunos juristas es objetividad, la nena estaba colgada del cuello de la abuela, ¿sí? Esa objetividad lo que hace justamente es quedarse en el plano fenoménico de lo que es verdaderamente la problemática con la que trabajamos. Por eso yo le decía, bueno, a ver, ahí está esta cuestión de la subjetividad profesional, es decir, de qué forma yo me voy relacionando esto que planteaba como sucesivas aproximaciones al objeto es a la problemática social, no la niña, perdón, no la niña, sino la problemática social, sociofamiliar. Entonces ahí fuimos abriendo la cuestión de la madre, la cuestión del padrastro, la cuestión de la tía, la cuestión del tío, la cuestión del primo, de la abuela y del abuelo. Con todo eso fue una decisión personal, ¿sí?
Pero ahí está, ese sí, ahí operó esta cuestión de la subjetividad del profesional que está interviniendo para conocer lo más fielmente posible la realidad y no guiarse por el recorte arbitrario que muchas veces se hace, muchas veces hacemos. Y cuando más tenemos pedidos de intervención, más trabajamos la urgencia y más nos quedamos con esa primera aproximación al objeto, que es decir, a esa apariencia que se nos presenta. ¿Sí? Y hubo otra situación, en todo caso, en esta cuestión de subjetividad, empatía, pensemos en esto, ¿no? El distanciamiento suficiente, pensemos en estas categorías, en ese mismo ejemplo. Por ahí el ejemplo fue traído como muy apresurado, ¿no? En el tiempo que tenemos. Pero digamos, pensemos dos categorías. ¿Por qué? Porque también está en la definición del profesional las categorías que utiliza para comprender la teoría que utiliza para comprender el fenómeno social. Y acá yo les había dicho en el ejemplo cuando se los compartí, una categoría jurídica totalmente habilitada, contemporánea, nueva, es la socioafectividad, ¿no? Es decir, eso que ilustra el vínculo que tiene el nene. Bueno, pero el nene está bien con esta familia que tiene poder adquisitivo, que tiene buenos ingresos, que tiene propiedades. Entonces el nene está bien ahí. Si le hubiera tocado la otra familia, su familia biológica, capaz que no tenía para comer, no iba a ir a la escuela. Eso es la socioafectividad. Yo podría haber tomado esa categoría contemporánea para decir, más allá de lo que pasó, ni siquiera profundizo, pero incluso si profundizara yo u otro, digo, en relación a la categoría de la socioafectividad, este nene está, digamos, contenido, está cuidado, va a heredar propiedades el día de mañana, ¿no? Esa es una categoría, es un criterio. Sin embargo, la otra categoría, totalmente habilitada también, pero ahí hay una cuestión, una definición profesional en relación a justamente la subjetividad, la empatía de lo que decía Osvaldo, ¿no? La empatía de los sectores vulnerables. ¿Quién es el sector vulnerable? La familia pobre del pibe. El pibe ese es más vulnerable, pero la familia concretamente es parte del sector vulnerable. ¿Sí? Entonces, yo utilicé otra categoría para referirme a este caso concreto, la de trata de personas. ¿Sí? Trata de personas en relación, en el marco o en el ocultamiento de la socioafectividad. Un nene que es comprado de bebé, que es separado de su familia, justamente es una manifestación de trata de personas. No es con fines de explotación sexual, pero la compra de bebés es parte de trata de personas. Esas son categorías en relación a mi propio conocimiento, profesionalismo, en esta cuestión de sentirme permanentemente interpelado, de querer ir más, ¿no? De querer conocer la realidad tal cual es, utilizo una categoría u otra. Y eso va a ser en relación a la autonomía profesional, porque ninguno me va a decir, está bien que utilices esta o está bien que utilices esta otra. Es una decisión personal en relación a esta cuestión, a esta mochila que uno porta, la categoría que utiliza para develar el problema. Creo que ese ejemplo ahí queda bastante ilustrado, ¿no, Osvaldo? De lo que nos aporta. Esto que nosotros estamos compartiendo acá no le va a dar respuestas a nadie. La idea es que le genere algunos interrogantes, ¿sí? Algunas cuestiones de algunos llamados de atención, algunas cuestiones que nos sirven de fortalezas. Parte de nuestra historia nos sirve de fortaleza. ¿Sí? Entonces, es de qué forma vamos recuperando esa parte de la historia que nos sirve de fortaleza y vamos corriendo o trabajando de una forma por ahí más analítica, esa parte que es mejor que llevarla atrás y que no nos distorsione la realidad. Bueno, gracias Osvaldo, gracias colegas por escucharnos en esta oportunidad. Bien. Bueno, yo agregar dos o tres cosas que creo que es súper importante, todo lo que se conversó acá. Para mí, este es un desafío, digamos, de colocar estos temas y discutirlos, abrirlos al debate. Yo espero que las personas que vean esta actividad en los comentarios de Facebook pongan su experiencia, sus dudas, ¿ya? ¿Qué temas les gustaría que siguiéramos desarrollando más adelante? Eh, y profundizando, porque son temas que nadie está hablando. Esto no lo están hablando en los cursos de peritaje, los peritos tampoco lo están hablando. Creo que es un tema que hay que hablarlo, digamos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser
más autorreflexivos, mejorar nuestras prácticas periciales, contribuir de mejor manera, de esa manera, al sistema judicial e impartir justicia, y tener claro cuáles podrían ser nuestros sesgos, qué elementos tenemos, cómo logramos equilibrar, en cierta medida, nuestra propia historia con la ética profesional, digamos, ¿ya? Guardar la ética. ¿M? Piensen que cuando nosotros no hacemos estas reflexiones y no somos capaces de graficarlas o darnos cuenta ¿ah? de que no somos seres acabados, ¿ah? No somos seres acabados, vamos a continuar, continuamente vamos aprendiendo y vamos reflexionando sobre nuestras prácticas para ser mejor y respetando la ética, porque si nosotros no respetamos la ética de nuestra profesión, ¿ya? Vamos a arruinar a toda la profesión, po, ¿ah? Por ejemplo, en la década del 80, en la década del 80 en Estados Unidos, los psiquiatras eran los santos en las cortes, en las cortes. O sea, un psiquiatra nadie lo podía cuestionar, po, porque era médico, porque tenía especialidad, iba al tribunal y decía las cosas como eran. ¿Quién lo podía rebatir? En la década del 90, que empezaron a caer en evidencia que los psiquiatras se vendían al mejor postor. Y, y de ahí para adelante, la psiquiatría forense fue muy cuestionada. Esperemos que nuestra profesión no caiga en eso. En Chile ya existen reportajes en el ámbito de la psicología que han sido cuestionados. No esperemos caer en eso porque si un perito no hace bien su labor, va a perjudicar a toda la profesión. ¿Mm? Y en la profesión hay hartos profesionales que están tratando de hacer bien las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la reflexión, ¿ah? Hacer esa reflexión constantemente nosotros de cuáles son nuestros sesgos, qué elementos de nuestra historia están interfiriendo con mi mirada y ver la ética. La ética puede ser una guía, ¿ah? Este elemento, podemos considerar. Sin más, yo tengo que agradecer mucho, mucho al Rubén su participación en esta primera instancia de, de debate, eh, de peritaje sin filtro, le hemos denominado, un debate que busca transformar nuestra práctica, ¿ah? Estamos repensando nuestro rol y eso hace que la profesión mejore. Los dejo invitados a que escriban, se suscriban al canal de YouTube, pueden seguir a Rubén también, también tiene muchas actividades él también, ¿ya? Y vamos a hacer alguna con él en abril comenzamos. Te tengo que mandar la fecha. Sí que Bueno, bueno, eso. Osvaldo. Bueno, muchas gracias por la invitación y siempre, digamos, un placer compartir y poder construir ideas. Lo que yo digo son ideas que buscan, van a encontrar adeptos, colegas que las piensan de otra forma y lo bueno es que también se visibilicen, ¿no? Digamos, está bueno que alguien diga, no, no coincido con esto, yo lo hubiera trabajado el caso este como socioafectividad y poder intercambiar, ¿no? En términos de, creo que la profesión en términos de la madurez que va teniendo, necesita de esos debates profesionales, no debates personales, de agresiones personales, sino debate con fundamento teórico, con fundamento disciplinar de las problemáticas y de las formas que tenemos de abordarlas. ¿Sí? Estas son ideas, no son recetas para nadie. Gracias. ¿Eh? Gracias. Chaito.